Pues haber visto la insuficiencia del modelo del árbol del conocimiento para poder entender cómo es la estructura real del conocimiento y para el cual necesitábamos el considerar esa estructura en red y verlo, por tanto, desde una perspectiva distinta y también desde la consideración de que las distancias que pueden existir entre elementos fundamentales del conocimiento para poder abordar problemas concretos, pues es mucho menor que la que implicaría las distancias que hay en el árbol del conocimiento. Ahora vamos a ver de dónde surge y vamos a justificar esa necesidad que existe de saltar los límites del conocimiento especializado, por qué nos hace falta y qué beneficios obtenemos cuando realizamos esto, ¿no? Así como qué estrategias emplear. Posiblemente muchos de vosotros, la mayor parte, en un momento u otro, habéis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un conjunto de objetivos establecidos globalmente como prioridades que tenemos que establecer nuestro mundo globalizado y nuestras sociedades, nuestras instituciones, las diferentes miembros de estas sociedades globales, ¿no? Para ir pudiendo confrontar los retos que a veces tienen carácter existencial, ¿no? Por ejemplo, el problema de la pérdida de biodiversidad, el problema del cambio climático o el problema de la desigualdad creciente puede conducir a caminos sin retorno y hay muchos de las situaciones planteadas que en cierto modo ya son irreversibles, que aunque cambiáramos mucho las cosas, el modo de hacer, tardaríamos tiempo en volver a una situación sostenible, ¿no? Son, por tanto, objetivos que tenemos que confrontar de una manera global y superando las limitaciones de esa organización especializada del conocimiento porque en general no podemos confrontarlo o resolverlo desde perspectivas especializadas. Eh, lo que se ha venido discutiendo desde a lo largo de bastantes décadas, igual ya tendríamos que hablar de medio siglo, se ha puesto, ha salido a la luz, ¿no? La dificultad que exhibía la ciencia especializada con respecto a la solución de los problemas que principalmente tenía que confrontar, ¿no? En esta representación que justifica llamamientos internacionales acerca de que tenemos que cambiar la estrategia de investigación científica y tecnológica y el desarrollo tecnológico, eh, está representado en morado la capacidad de resolución de problemas a partir de las ciencias especializadas, ¿no? Eh, Obviamente ha crecido, con el tiempo ha crecido, este es el siglo XVIII, el siglo XIX, pero otra cosa interesante y como podríamos ver en paralelo, esta es la complejidad de los problemas que tenemos que confrontar las sociedades humanas, ¿no? Ha habido una gran cantidad de problemas que, digamos, eran abordables, ¿no? Esta es la abordable y esta es la complejidad de los problemas confrontados por las sociedades humanas. Esta es la abordable por las ciencias especializadas. Las ciencias especializadas nos servían durante mucho tiempo para la resolución de la mayor parte de los problemas que teníamos. Fue un problema de despliegue, por ejemplo, en la revolución industrial, de aumento de la producción, etcétera, en el cual pues, ese enfoque especializado pues era suficiente para ir pudiendo resolver los problemas que aparecían de esa expansión del modelo. No obstante, iban ocurriendo problemas que no se atendían, se iban dejando de lado, pero llega un momento en el siglo XX, en realidad hay muchos que ya venían, digamos, acumulados, ¿no? En los que explota inclusive el crecimiento de los problemas que no son abordables por las sociedades humanas, ¿no? Perdón, por la ciencia especializada.
al no ser abordables, pues cada vez vamos dejando más problemas, ¿no? Que no podemos resolver, ¿no? Es por esa razón por la que instituciones internacionales como la OCDE, la UNESCO de las Naciones Unidas, y también nacionales, pero que tienen una repercusión global importante, como la National Science Foundation en Estados Unidos o la European Research Advisory Board en Europa, pues vienen alertando desde hace décadas, ¿no? Desde el siglo XX, que tenemos que cambiar las estrategias tecnocientíficas para, para evolucionar desde la especialidad hacia la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ¿no? Y se nos habla de 3 niveles de integración distintos que trataré de clarificaros un poco qué diferencia existe, ¿no? Esos niveles de integración, uno de ellos que supone un menor nivel de integración es el de la multidisciplinaridad, de mayor nivel de integración es la interdisciplinaridad y de máximo nivel de integración sería la transdisciplinaridad, pero trataré de clarificar en lo sucesivo. La aproximación clásica, el enfoque clásico, el de ciencia especializada, lo que hacemos es diseñamos o proponemos soluciones y servicios, ¿no? Tenemos ahí como un investigador que con su lupa ve cuál es el problema, va encontrando soluciones, ¿no? Hemos aprendido y hemos gestionado el conocimiento a lo largo de nuestro aprendizaje, ¿no? Para saber qué es lo que es importante para en un momento dado, venga, vamos allá, vamos a utilizar esto o aquello en función de cuál sea el problema a resolver, ¿no? Eh, lo que hacemos cuando resolvemos una de estas aplicaciones especializadas, pues es que la realizamos, la implementamos y la ofrecemos en un sector de actividad, ¿no? Este es el funcionamiento normal de las organizaciones, de las empresas. La gestión del conocimiento es disciplinar y podríamos decir que inclusive la idea arbórea del conocimiento que veíamos antes, pues nos es muy útil porque podemos recorrer, como decíamos a partir de esa idea de la información, ¿no? Podemos trepar sobre el árbol del conocimiento y llegar a la rama y al fruto que más nos interesa para resolver el problema concreto. En un nivel de integración mayor, cuando esto no es posible, un solo especialista no puede resolver el problema tiene muchas más vertientes. Y el primer nivel de integración es el enfoque, supone un enfoque multidisciplinar. Esta representación en la que tenemos como un centro común, ¿no? Y tenemos una serie de especialistas, ¿no? No estamos en realidad yendo más allá de los límites de la especialización, porque vemos que existe un problema y que este problema desborda lo que puede hacer un especialista. Pero, sin embargo, tratamos de delimitar qué de nuestro problema va a resolver un especialista, otro u otro, dependiendo del tipo. Podemos hacer ese catálogo de los especialistas que tenemos que llamar, les llamamos, los juntamos, les decimos, venga, trabajad cada uno se vuelve a su despacho, a su laboratorio y resuelve su problema por su cuenta. Se subdivide, ¿no? Lo que puede hacer cada una de las disciplinas que siguen trabajando de un modo especializado. Cuando ya han terminado, vuelven, entregan la solución y se agregan esas soluciones. De esta forma, el resultado del desarrollo que se ha realizado o cuando queremos entender algo, pues resulta que es como la colección de lo que nos ha dicho cada una de las partes, ¿no? En algún caso hay que hacer algún ajuste fino, ¿no? Para que finalmente funcione. Y esta, de hecho, os puedo decir que es el ejemplo que la NASA norteamericana, la Agencia Aeroespacial norteamericana, pues era el que proponía la RAND, una institución que pretendía gobernar o, bueno, o delimitar o orientar los designios del desarrollo científico-tecnológico en los Estados Unidos, ¿no? En los años, a finales de los años 40, los años 50, principio de los años 60, el resultado de qué es lo que hacía la NASA en comparación con los logros que estaba logrando la astronáutica soviética, pues era un auténtico desastre, ¿no?
no conseguían ni colocar los satélites como querían, se conseguían algunos logros, pero eran muy pequeños y eran muchas las cosas que no acababan de dar resultados, mientras que la industria aeroespacial o las soluciones aeroespaciales soviéticas pues funcionaban mejor porque lo estaban realizando de un modo distinto, no estaban utilizando este enfoque multidisciplinar. Veamos cómo es otra solución distinta en la que la representación que tenéis a la izquierda ya en sí ilustra un poco. Tenemos como diferentes personas, ¿no?, que ven las cosas de un modo distinto, que ven cómo conectar las diferentes soluciones también desde diferentes perspectivas, que ven dificultades a la hora de conectarlo, porque los problemas que están viendo, pues a veces están en confluencia con lo que otro está observando. Se ve, se descubre que no es posible el delimitar las fronteras tan nítidamente entre una especialidad y otra, sino que existen solapes importantes y hay que preservar los diferentes puntos de vista. Por eso en la representación que tenéis en la parte superior no es ya algo así como una distribución jerárquica de que a cada uno se le entrega algo, sino que se sientan a la mesa las diferentes disciplinas y dicen, no, yo es que veo esto, este es el problema. Existe un problema, existe un reto, pero hay múltiples puntos de vista que además reflejan también diferentes intereses, diferentes incluso objetivos. O sea, ya no solamente se ve un problema como algo unívoco, con un objetivo común a lograr, ¿no?, sino que los intereses también esos diferentes intereses pueden tener objetivos también un poquito distintos con respecto al mismo gran problema. Y entonces se establece la necesidad de que tiene que haber una comprensión común y tiene que haber un diálogo entre lo que entienden las partes, ¿no? Pues yo desde la física veo que este es el problema. El biólogo dice, no, pues yo es que desde la biología lo veo así. Y el sociólogo dice, no, pero la comunidad participa en este problema y no vemos o sea, tenemos que también tener en cuenta el qué es lo que pueden realizar nuestro sistema social, ¿no? Entonces, se ponen en conjunto las diferentes perspectivas, los diferentes ángulos, ¿no?, y se busca una solución común a ese gran problema que existe, que a veces tiene que negociarse porque se establecen prioridades, no, esto hay que resolverlo primero, esto es más importante, no, esto lo podemos relegar, etcétera. Hay que negociar, hay que discutir qué es más importante y hacérselo distinguir a los otros, ¿no?, y poder establecer pues una relación también de importancia. Un ejemplo paradigmático de esto fue la conservación de la laguna de Venecia. Llegó un momento en el que había serios problemas, o sea, sigue siendo en Venecia, por ejemplo, la presión turística es un problema morrocotudo, pero también lo era el desarrollo industrial en toda la laguna de Venecia, y había serios problemas de preservación que ponían en conflicto pues la propia supervivencia inclusive de las comunidades en Venecia. Y inicialmente se hizo un proyecto, una aproximación del tipo multidisciplinar, y fue un fracaso. Y se hizo una aproximación interdisciplinar en el que las diferentes partes se reunieron, vieron qué es lo que era más urgente, qué es lo que podía realizarse, se fueron distinguiendo problemas que inicialmente no habían visto los especialistas, ¿no?, y fueron saliendo a la luz tanto problemas como soluciones que no habían previsto ninguno de los especialistas en el primer abordaje, ¿no? El resultado fue muy bueno y se ha considerado como uno de los ejemplos, ¿no?, a seguir como trabajo o aproximación interdisciplinar en la resolución de problemas o de retos importantes. Otra manera de abordar los problemas acerca de un problema o un reto concreto es el contar con una perspectiva que sea generalizada. Después de haber visto los diferentes puntos de vista, se puede observar
que existe un enfoque global, algo que aúna todos los dominios de conocimiento, como por ejemplo, antes he mencionado la teoría de redes. La teoría de redes es tan general y abstracta que podríamos hablar de redes económicas, de redes biológicas, de redes de productos químicos, podemos hablar de redes sociales, hablar de redes de comunicación. Eh, en definitiva, podemos hablar casi de redes de cualquier cosa, ¿no? Podemos abstraernos a cuáles son los elementos que conforman los nodos y cuáles son la naturaleza de las relaciones. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el concepto de sistema, que sistema lo utilizamos para hablar de sistemas físicos, químicos, biológicos, sociales, tecnológicos, ¿no? Económicos. Nos da lo mismo la naturaleza de las relaciones que se establecen y de los componentes, porque lo importante son las relaciones. Y utilizando estos ámbitos teóricos generales, pues podemos llegar a una comprensión general y poder ver cómo resolver estos grandes problemas, ¿no? Esas teorías se aplican a cada dominio de hecho puede hacer una visión más especializada y decir, bueno, yo dentro de lo que es toda la teoría general de sistemas o de redes, ¿no? Pues voy a especificar las relaciones de esta forma o de aquella a partir del conocimiento disciplinar o especializado del que dispongo también. Y finalmente, pues se resuelve juntos el problema teniendo en cuenta todo este conocimiento agrupado. Un ejemplo característico, por retomar lo que había mencionado antes acerca de las limitaciones del modelo de la NASA propuesto por la RAND, hubo un momento en el que las misiones Apolo, en la misión Apolo 11 en particular, hubo un investigador que estuvo organizándolo, veía que ese modelo multidisciplinar no funcionaba. Llegó un momento en el que dio un puñetazo en la mesa y dijo, basta, no podemos seguir así. No podemos seguir concibiendo, por ejemplo, una aeronave, ¿no? Que va a ir hasta la Luna, que era el objetivo. No podemos seguir considerándolo desde sus aspectos distintos, como por aquí está el cohete y por ahí está el módulo que refrigera y el módulo que mantiene el oxígeno y por el otro lado los elementos de navegación y por el otro lado los de captación de luz o energía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se veía que eso no podía separarse del mismo modo que en un organismo vivo no están separados los diferentes órganos que nos conforman y que nos permiten desarrollar la función viva de, por ejemplo, de desplazarnos, de vivir, de cumplir esas funciones esenciales que tiene cualquier organismo vivo, ¿no? eh, se impuso una visión unificada, un enfoque transdisciplinar y el resultado de este enfoque propuesto por Kalman pues fue muy efectivo y de hecho, como bien sabéis, pues la misión Apolo 11 consiguió llegar a la Luna, ¿no? Gracias a ese enfoque unificado de un problema que suponía un reto, un gran reto, y en el cual lo que se hizo fue una gestión bien distinta del conocimiento en el cual se pudo integrar adecuadamente todo el conocimiento que estaba implicado. A modo de ejemplo de cómo los retos globales podríamos resolverlos haciendo acopio de estas teorías que he mencionado antes, la de red y la de sistema, están aquí representado redes multiniveles que como os voy a mostrar, o sea, la idea de sistema podemos utilizarlo, así como el de redes multinivel para poder pues confrontar la enorme complejidad que está involucrada en nuestras sociedades globales, ¿no? En una capa superior podríamos hablar de una red socioeconómica en la que tenemos representada en esta parte interior el sistema social, en el que tenemos nodos donde pues, hay personas, hay instituciones y que se relacionan a su vez con el entorno biosférico, ¿no? Nos tenemos que relacionar con los recursos, con animales, con el mar, etcétera, etcétera.
Por debajo necesitamos, para funcionar nuestras sociedades globalizadas, necesitamos intercambios de información, ¿no? Para poder saber cómo actuar, cómo necesitamos comunicarnos, y la red digital en buena medida nos ofrece esa estructura de intercambio de información que nos permite tomar decisiones, compartir, por ejemplo, conocimiento y poder distinguir lo que es el caso en cada momento. Pero a su vez tenemos que organizar nuestro mundo material, ¿no? Necesitamos una red de transporte, tenemos que llevar bienes, tenemos que llevar materiales de un sitio a otro y estos los podemos ubicar también con respecto al sistema social y con respecto a la red de comunicaciones que estaría por encima y que permite el poner en contacto unos elementos con otros. Necesitamos una red de producción y de distribución de alimentos, de producción de muy distintas cosas y de distribución de alimentos, porque en última instancia esta red socioeconómica está compuesta por personas que necesitan alimentarse. Eh, Necesitamos una red de suministro de agua. El agua nos es fundamental, de lo contrario tampoco podríamos vivir y es otro de los elementos fundamentales, ¿no? Podríamos darle más niveles o ser más específicos, pero en conjunto podemos hablar de una red que articula estas necesidades materiales y tenemos que agregarle la que nos permite modificar esos materiales o que nos suministra aquellas necesidades para los cambios en cualquiera de los otros niveles, que sería la red de producción y de distribución de energía, que se encuentra en un nivel, podemos considerar inferior, pero bueno, conectado con el resto de los niveles, ¿no? En cada uno de ellos vemos cómo existe algo que podemos considerar el sistema, y podemos distinguir entre lo que es el entorno interior, el dentro, que estarían definidos por un límite, por ejemplo, el sistema social, pues sabemos que existe un límite en el cual podemos hablar de lo que no es el sistema social, ¿no? De, por ejemplo, animales, plantas, el mar, etcétera, que no es el sistema social, pero sin el cual no podemos vivir. Eh, por lo tanto, existe un interior y existe un exterior y esto es lo que nos permite el hablar de un sistema. Eh, Cuando se desarrolló el concepto de célula y se estaba intentando entender los orígenes de la vida y se vio como la célula jugaba un papel fundamental, pues la célula, entre otras cosas, se define como aquel conjunto de elementos que se consiguen agrupar dentro de un límite, ¿no? Dentro del cual tenemos una gran capacidad de regulación con respecto al exterior, de tal manera que entonces los elementos interiores, ese conjunto, se consigue adaptar a las variaciones del entorno, ambas cosas son variables, pero entonces podemos hablar de un límite, de un interior que se adapta al exterior, lo cual el sistema ha sido siempre una idea muy útil para poder entender la evolución y la adaptación de los sistemas y, por lo tanto, la dinámica de la complejidad en los entornos naturales o no naturales, también sociales, tecnológicos. Además, lo interesante también de un sistema es que si un sistema es lo suficientemente capaz de autoorganizarse, ¿no? De tener una agencia autónoma, como ahora mismo estamos desarrollando sistemas que llamamos de inteligencia artificial, que ya se ha advertido en alguna ocasión, inteligencia tiene poco con respecto a lo que entendemos propiamente por inteligencia, pero sí tiene una capacidad autónoma de funcionamiento y toca cosas que las personas necesitan inteligencia para entenderlas, eh, que lo hacen de manera autónoma, sin necesidad de preguntar a un agente humano qué tiene que hacer. Funciona por sí sola. El sistema nos permite abstraernos de esa agencia autónoma y considerar como un nodo de una red que a su vez interactúa con otros, ¿no? Como una inteligencia artificial actuando con un agente económico, que puede ser humano o puede ser no humano. La capacidad de abstracción nos permite considerar la realidad compleja de un mundo social y tecnosocial,
y natural en el que existen múltiples interacciones y por lo tanto pues poder confrontar esos retos existenciales, muchos de ellos existenciales, que como decía antes o como enseñaba en esa ilustración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es algo que tenemos que ir acometiendo.